Vamos a continuar con el discipulado de este viernes. Hemos de decir que es el último viernes del año en el cual estamos impartiendo el discipulado. Nos ponemos en manos del Señor y cada uno de los discípulos hará sus lecturas, sus repasos, interaccionará con la palabra de Dios de acuerdo a lo que ha aprendido todo este tiempo. Seguimos siendo discípulos y seguimos buscando en la palabra de Dios la dirección para nuestra vida. Solamente que hasta el próximo segundo viernes del mes de enero reanudamos el discipulado a través de Zoom. Voy a dejar a Yafet que inicie la enseñanza del Evangelio según San Lucas, empezando por el capítulo 1. Yazaret, adelante. Sí. El micrófono para ti. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con esta parte. Recordemos que hemos venido estudiando, ¿verdad? El anuncio del nacimiento de Jesús. Vimos que en el Antiguo Testamento hablaban del nacimiento de un Mesías y ya vimos en Mateo, ¿verdad? Cómo fue confirmándose las profecías que anunciaban el Antiguo Testamento. Después de 400, 600 años, ¿verdad? Que se habían dado estas profecías. Y hoy vamos a ver cómo lo narra Lucas, estos acontecimientos. Me voy a ir un poco citando solo algunos textos porque es muy largo, pero dice Lucas, inicia diciendo que él escribe a una persona, Teófilo, y le está narrando la cronología exacta de cómo ocurrieron los hechos. Vemos que Lucas, anteriormente hay otros evangelios, Marcos, Mateo, pero él dice, yo les voy a narrar específicamente cómo sucedieron cronológicamente los hechos. Desde el anunciamiento, pues, de Jesús y de uno antes, que recordemos que Malaquías decía que iba a venir uno, ¿verdad? Que lo iba a anunciar, que era Juan el Bautista. Entonces inicia Lucas, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían un hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, aquí nos empieza a decir, bueno, estos hechos ocurrieron en el tiempo definido del reinado de Herodes el Grande. Ajá. Entonces, ocurrieron a personas, comienza la historia de Jesús con estas personas, con Zacarías y Elizabeth. Muchos podemos decir, la historia comienza con María y José. No, comienzan con Zacarías y Elizabeth. Dice que eran justos y obedientes, pero ellos no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ahora, Zacarías era un sacerdote, él venía de la clase de Abías, dice, era de una de las clases sacerdotales, ajá. Eso lo podemos leer en Primera de Crónicas 23-24. Ahora, dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en la suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, conforme a la costumbre del sacerdocio, dice que le tocó suerte ofrecer el incienso, porque en ese tiempo, hermanos, había cerca de 2000 sacerdotes.
eran muchísimos y el día era solo uno donde se ofrecía el incienso y no podían entrar los 2000 sacerdotes. Entonces se rifaba, así que era como una rifa de a ver a quién le tocaba, y dice que por suerte le tocó a este hombre, a Zacarías, pero no fue suerte, o sea, era el propósito de Dios. Y entonces de esos 20,000, no eran 2000, eran como 20,000 sacerdotes, le toca a Zacarías. Y entonces lo que hacía el sacerdote es que entraba al lugar santo, encendía el incienso y presentaba una oración, ¿verdad? Por los pecados del pueblo, y todo esto era la costumbre de ese entonces. Entonces, para un hombre, imagínense como Zacarías, que dice que era un hombre justo, pues este era probablemente el evento más grande de su vida. O sea, poder entrar al templo y a ofrecer, ¿verdad? Incienso. O sea, era un privilegio tremendo. Una oportunidad única, yo creo, en su vida, porque eran muchísimos sacerdotes. Entonces, cuando él entra, hermanos, esto sucede, entra, y recordemos que había un modelo del templo, recordemos que había instrucciones del tabernáculo donde tenía que estar cada cosa, los panes de la preposición, el altar del incienso, y bueno, Zacarías entra a este lugar. Ajá. Entonces, enfrente estaba el altar de oro del incienso. Y después estaba una pequeña mesa donde estaban los carbones encendidos con pequeñas volutas de humo, porque se elevaban hacia arriba, que manifestando pues las oraciones que suben a Dios. Detrás del altar de oro había una cortina enorme, acordémonos que era el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y entonces, mientras él hizo frente al altar del oro de incienso, pues sus oraciones y lo que él tenía que hacer, también estaba la mesa de la proposición, y a su izquierda estaba el candelero de oro, que era lo que alumbraba ese lugar santo. No me voy a meter en detalles, pero es un modelo del lugar del tabernáculo, ajá, donde estaba la presencia de Dios, recordemos. Y entonces dice que toda la multitud estaba afuera orando, porque cuando empezaba a salir el incienso, entonces indicaba que todos los que estaban afuera, pues se ponían también a orar, ¿verdad? Porque es que el sacerdote estaba ofreciendo esta ofrenda. Entonces, ellos sabían, esas personas que estaban afuera, el momento exacto, porque el sacerdote, donde el incienso que el sacerdote ofrecía, pues empezaba a salir. Ellos lo sabían, ajá, y esto representaba la presencia de Dios. Total que pasaron, imagínense, pasó algo de tiempo y Zacarías pues no salía. Y se tardó, ¿no? Yo creo que se tardó más que antes otros sacerdotes se había tardado. Y entonces dice el versículo 11 al 17, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y entonces Zacarías se espanta al verle y le sobrecoge temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, el ángel que se le aparece, imagínense, pues era una imagen que a lo mejor Zacarías jamás en su vida había visto, era un ángel. Entonces, lo que primero piensa, pues le da miedo, ¿no? Y dice que se asusta. Y entonces el ángel le dice: no temas. Y entonces le dice: tu oración ha sido oída. Hermano, seguramente cuando este sacerdote se presentaba a presentar ofrendas por su pueblo, oración por su pueblo y sus pecados del pueblo, no entraba pidiendo oraciones personales. Él pedía por los pecados de Israel, de toda su nación,
no por sus necesidades, pero el ángel le dice que su oración había sido escuchada. Y entonces seguramente Zacarías en ese momento decía, ¿cuál de todas? ¿Por qué? Porque él a lo mejor en algún momento de su vida pidió un hijo, pero dice al principio que él y Elizabeth ya eran grandes de edad y Elizabeth era estéril. Entonces decía, pues es que eso ni siquiera es posible, ¿no? Y entonces Zacarías, pues duda y le dice, o sea, ¿cómo va a ser esto, no? Le dice al ángel, le dice, o sea, yo ya soy viejo. Y entonces el ángel le responde, y yo soy Gabriel, o sea, y yo vengo de parte de Dios y te estoy diciendo que te van a hacer un hijo. Y esa parte, hermanos, a mí me impacta, o sea, de este hombre, ¿no? Porque muchas veces, imagínense quién estaba naciendo. Este hijo, que Zacarías ya ni se acordaba de esa promesa, que Zacarías yo creo ya había guardado en un rincón, que era Juan el Bautista, el que iba a anunciar al Mesías, a Cristo. Zacarías lo olvidó su oración, olvidó que Dios es poderoso, pero Dios no se había olvidado de las oraciones de él ni Elizabeth. Cuando oraban, danos un hijo, seguramente en esa esterilidad, ellos oraron muchos años pidiéndole un hijo a Dios. Y entonces Zacarías en este momento, cuando se le aparece ángel, le dice, si vas a tener un hijo, Zacarías duda. Y entonces el ángel le dice, pues ahora vas a quedarte sin hablar hasta el cumplimiento de esta promesa. Y dice que salió mudo. Total que sale del templo y sale mudo, porque era costumbre que cuando salía el sacerdote, pues el pueblo lo esperaba para ver en primera que no hubiera muerto, porque recordemos que se morían cuando no eran dignos de entrar al templo y también tenían que anunciar, ¿verdad? La visión que habían recibido de Dios, pero Zacarías no pudo decir nada porque estaba mudo. Y entonces, lo que el ángel le anuncia a Zacarías es que iba a tener un hijo y que su hijo le iba a ser llamado Juan. Ajá. Y entonces dice, será grande delante de Dios. Y dijo que este niño Juan iba a ser grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, le dice. Y entonces y se hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Estaba hablando entonces de Juan el Bautista. Y ya vimos que Malaquías habla de este hombre que iba a anunciar a Jesús, que iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Y aquí está el cumplimiento de la palabra. Por eso es importante esta parte. Por eso la historia de Jesús no comienza con José y María, comienza desde esta parte, desde Zacarías y Elizabeth. Y bueno, Zacarías se queda pues mudo y después entonces otra vez Gabriel es enviado, pero ahora a otro lado. Y dice versículo 26 y 27. Es muy largo, hermanos, y tengo que resumirlo un poco, pero vamos a leerlo en casa. Dice 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, la concepción de Juan el Bautista era, pues es el precursor, ¿verdad? Era Juan el Bautista, y fue una concepción milagrosa. Elizabeth era estéril, Zacarías y él eran de edad avanzada, pero hubo un milagro y Elizabeth quedó embarazada. Entonces, si la concepción de Juan el Bautista fue un milagro y uno muy sorprendente, pues mucho más iba a ser la del Mesías, ¿verdad? La de Cristo. Y entonces manda a Gabriel, dice el nombre, María. María es la forma griega de este nombre, en hebreo es Miriam, como la hermana de Moisés, y significa exaltada. Y es una descripción apropiada, ¿verdad? Para María, que era la madre del Mesías, de Jesús.
Y después 28 y 29 dicen, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces, ¿dónde estaba? Dice que el ángel entró donde ella estaba. No sabemos dónde estaba María, pero le dijo 3 cosas. Ajá. La exaltó, ¿no? Le dijo 3 cosas, que ella era muy favorecida, que el Señor estaba con ella y que ella fue bendecida. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Pues, que le dijo a María, pues son muy ciertas. Pero también nosotros, hermanos, cuando hemos recibido la bendición de tener a Jesús, de conocer a Jesús y de que Jesús vive en nosotros, nosotros también debemos de tener esta descripción. Somos muy bendecidos, somos favorecidos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Entonces estamos altamente favorecidos como lo estuvo María, ¿verdad? Y el Señor está con nosotros y somos muy bendecidos. Ahora, aquí usan mucho esta frase de Dios te salve María, por ejemplo, lo usan mucho una oración católica. Ajá, y le tratan de dar mucha gloria a María. Y aunque el ángel le dijo, tú eres favorecida, pues ella era favorecida porque ella recibió la gracia de Cristo. Aun cuando Cristo era un bebé y iba a ser formado en su vientre, recibió la gracia a través de Cristo. Y una gracia que recordemos que solo le corresponde a Cristo dar, es un don de Dios. No, entonces María la recibe, pero María no puede dar esa misma gracia. Ajá, porque María, en su condición de mujer y de pecadora, porque era una mujer pecadora también como todos, estábamos en pecado, ella recibe la gracia de Cristo, así como nosotros también recibimos la gracia de Cristo. Entonces, voy a aclarar esa parte, porque esta parte de la Biblia, de llena eres de gracia, el Señor es contigo, lo usan mucho en una oración católica para darle mucha gloria a María. Pero María recibió la misma gracia que nosotros también recibimos cuando conocemos a Cristo. Y entonces le dice Gabriel, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, el enfoque de esta visita no estaba en María, sino en un hijo que se llamará Jesús, le dice Gabriel. Ajá. Entonces, este hijo, dice, fue identificado como el Mesías, ajá, predicho por el Antiguo Testamento. Era este hijo que se venía anunciando desde los profetas anteriormente. Y dice, será llamado Hijo del Altísimo. O sea, Jesús sería el hijo de María, sí, pero no solo su hijo, sino que también iba a ser conocido y sería el Hijo de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Según el Mesías profetizado a David, quien tiene la autoridad legítima para gobernar sobre Israel y su reino no tendrá fin, no solo era el Hijo de Dios, sino que era Dios, semejante a Dios. Ajá. Entonces, no solo es que fuera su hijo, era Dios, era semejante a Dios. Entonces, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. María sabía exactamente de qué hablaba Gabriel. O sea, imagínense, Gabriel no iba a llegar a una persona que le iba a decir, ¿qué? No sé de qué me estás hablando, ¿no? O sea, María sabía de qué estaba hablando Gabriel porque María conocía la palabra de Dios. Entonces, cuando Gabriel le dice esto, cuando cita a Gabriel Isaías 7:14, cuando le dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, María conocía esta parte de la escritura. Y entonces María le pregunta, le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y esto es una palabra poderosa que venía de un ángel. Esto es una palabra poderosa, pero ¿qué le estaba diciendo Gabriel? Para Dios no hay nada imposible. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y entonces, podemos decir, pues María le hizo la misma pregunta que Zacarías le hace en el 1:18, pero Zacarías le pregunta con incredulidad, pero María no. La pregunta de María, ella la hace pues llena de fe y maravillada por eso que el ángel le estaba anunciando. Y entonces dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Muchos dicen, es que ¿cómo es eso de la concepción del Espíritu Santo? ¿Cómo es esto? Esta cubrir con su sombra también es como se tipifica en el Antiguo Testamento como la nube de la gloria del Shekinah que relata Éxodo, o la nube de la transfiguración de Mateo 17:5. O sea, en esta sombra que dice, esta nube, está la gloria de Dios, el poder de Dios. Es lo único que sabemos. Y a través de ese poder y de esta sombra con la que dijo que iba a ser cubierta María, pues así fue como concibió a Cristo en su vientre. Entonces, debido al santo ser que nacerá, debido a que esta será la forma de su concepción, él sería el santo. O sea, él iba a ser diferente a todos los demás, incluido a Juan el Bautista. Él iba a ser diferente. Entonces, esto a lo mejor no tiene el mismo impacto en nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque a lo mejor no estamos familiarizados con la idea de ser un hijo de Dios. Pero María y todos los otros judíos de su cultura sabían que esto significaba que ese niño sería igual a Dios. Y entonces imagínense, si ese niño iba a ser igual a Dios, a su Dios, pues, o sea, era algo sorprendente, era algo impactante. Era un niño que iba a ser la representación de Dios en la tierra. O sea, eso es algo impactante. Entonces, Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios. Dice que Él será llamado Hijo de Dios, reconociendo su naturaleza desde toda la eternidad. Y luego le dice el ángel, y tu pariente Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez. Como que Gabriel estaba diciendo, si Elizabeth, que era estéril, el poder de Dios se posó sobre ella y va a tener un hijo, María, tienes que creer esto, porque Dios lo puede hacer. Y Gabriel terminó, nada hay imposible para Dios. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de fe de María? Dice el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Primero le dice la sierva del Señor. María le estaba diciendo, no dijo la sierva de Dios, dijo la sierva del Señor. Ella estaba reconociendo entonces ya desde ese momento a que Jesús en su vientre, el que iba a nacer y se iba a convertir en un hombre y que iba a ir a la cruz, María estaba diciendo, yo soy su sierva. Yo soy su sierva. Entonces,
hágase conmigo conforme a tu palabra, le dice. Entonces María respondió con una afirmación de fe. María a lo mejor dijo, no lo entiendo, me da miedo, pero hágase tu voluntad. Ajá. Y María se dejó guiar por esa fe, y esa profecía que le dio el ángel, esa revelación, y ella dijo, en las manos de Dios me pongo y voy a confiar. Y entonces, después de esto, pues María dijo, híjole, pues ¿a quién le cuento esto, verdad? Pues salió corriendo con su pariente Elizabeth y se fue a visitarla. Y entonces cuando se ven, dice el versículo 42 al 45, y exclamó a gran voz y dijo, porque María le narra, ¿verdad?, a Elizabeth todo lo que le había dicho el ángel. Y entonces exclamó a gran voz y dijo, Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y fíjense, Elizabeth, cuando dice la madre de mi Señor, Elizabeth también estaba reconociendo en ese momento a Jesús, el no nacido, porque aún no nacía, a Jesús, el no nacido, como su Señor. Y entonces dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, o sea, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, dice, saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, Juan el Bautista aún no había nacido, tampoco Jesús, y Zacarías seguía mudo, porque le dijo el ángel que no iba a poder hablar hasta que naciera y se cumpliera la palabra revelada. Sin embargo, Elizabeth ya creía. Elizabeth creyó la palabra del Señor dada a su esposo Zacarías cuando él estaba en el templo. Seguramente Zacarías se lo escribió en un papelito y le contó así, porque Zacarías no podía hablar, pero Elizabeth lo creyó. Entonces, Gabriel le dijo que su hijo prometido iba a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Elizabeth lo creyó, y también creyó entonces en el bebé que venía en el vientre de María, ¿verdad? Que ese bebé que venía en camino, que iba a ser concebido, iba a ser el Señor Jesús, el Mesías. Entonces, esa fe en Elizabeth, ¿verdad? O sea, estos personajes, cómo nos enseñan esa fe. Quizá al principio Zacarías dudó, pero después cree, María cree, Elizabeth cree, y de verdad es una cadena de personas que cree, y todo esto estaba preparado para la llegada de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús naciera, pues él no iba a nacer en un desamparado, ¿verdad? Él iba a nacer en un núcleo familiar que lo amara, que lo apoyara. Y recordemos que pues él nació como un niño, ¿verdad? Ya después creció y se convirtió en nuestro Salvador, pero él nació como un niño, y como un niño él necesitaba todas estas cosas, estas personas que lo respaldaran. Entonces a mí esto me impresiona muchísimo. Después dice Lucas 1:46. María, entonces, muy agradecida y llena de fe, entonces expresa una alabanza a Dios y lo llaman el cántico de María. Y entonces, María, como les había dicho, ella era miembro de la raza pecadora. O sea, María no tiene ningún mérito. Ella recibió la gracia de Jesús, al igual que todos la hemos recibido. Pero el honor que se le confirió, pues sí era algo muy importante. Ajá. Y entonces nuestros pensamientos sobre María, pues sí deben de ser de mucho respeto, pero recordemos que su gracia fue recibida, no, al igual que nosotros recibimos la gracia de Jesús. Entonces, dice María, ¿verdad? Y eleva un canto de alabanza y dice 1:46.
Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Bueno, eleva un canto, hermanos, ustedes lo terminan de leer, es largo, pero ella reconoce entonces a ese ser no nacido como un salvador. Reconoce que ella también lo necesitaba a un salvador, necesitaba ser salvada por Jesús. Ajá. Y entonces esta canción celebra principalmente la bondad, la fidelidad y el poder de Dios. El canto de María muestra la inutilidad, hermanos, de confiar en nosotros mismos, de confiar en el poder político, en los políticos, de confiar en las riquezas. Nosotros debemos de confiar en Dios. En Él debe de estar toda nuestra confianza. Imagínense todo lo que se le venía a María. Después ya vimos en el estudio pasado, ¿verdad?, cómo fue la situación con José. No era una situación fácil, pero María creyó. María creyó y se entregó a confiar en Dios. Entonces, después de esto, se cumple el plazo de la concepción de Juan el Bautista. Elizabeth da a luz y cuando da a luz le dicen, no, pues hay que ponerle el nombre de tu papá Zacarías, ¿no? Y entonces Elizabeth dice, no, se va a llamar Juan. Y le dicen sus familiares, pero tú no tienes ningún Juan en tu parentela. Y entonces dice que en ese momento a Zacarías escribe en una tablita y dice, sí, se va a llamar Juan, porque le preguntan, ¿Zacarías quiere que se llame Juan? Sí, se llamará Juan. Y dicen que en ese momento Zacarías pudo hablar. Y entonces cree, a lo mejor ya creía antes, pero en ese momento él no titubeó. Sí, se va a llamar Juan porque así fue revelado por Dios, que él iba a ser el que va a anunciar, mi hijo iba a anunciar a Cristo, ¿verdad? Y entonces Zacarías cree y lleno del Espíritu Santo, entonces profetiza y dice Lucas 1:67, ¿verdad? Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y así dice igual una profecía muy larga, ¿verdad? La voz profética entonces del Señor había estado en silencio durante 400 años, pero ahora Dios habló a través del ángel Gabriel, a través de Elizabeth, por medio de María y a través ahora de Zacarías. Y cuando Dios habló de nuevo, todo estaba entonces, dijimos, conectado con el tema de Jesús y su obra redentora. Y Zacarías dice, bendito el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y redimido a su pueblo. Era como si Dios estuviera presente en Israel, porque dice, ha visitado de una manera que no había estado en más de 400 años, hermanos. En más de 400 años. Y por eso Zacarías eleva esta palabra de profecía, pero también de alabanza, porque él decía, porque Dios está con nosotros, no se ha olvidado de nosotros. Y yo creo que en ese momento, todas esas promesas que recordaron el pueblo de Israel, ¿verdad? Todas esas promesas vinieron a su mente y dijeron, Dios nos ha vuelto a mirar. ¿Por qué? Porque venía un Salvador. Y dice Zacarías, y nos ha dado un Salvador. Entonces sabemos que esta es una verdadera profecía inspirada por el Espíritu, porque el primer enfoque de su profecía es sobre Jesús, ¿verdad? Aunque él aún no había nacido. Nació Juan el Bautista, pero no había nacido Jesús. Pero Jesús, esta profecía que dice Jesús es el único, pues el que nos puede dar salvación, Jesús es el único que nos salva de nuestros enemigos, Jesús es el único
que hace misericordia con nuestros padres. O sea, prácticamente a Zacarías le vino a la mente todo eso, y es una profecía inspirada por el Espíritu. Después cambia el enfoque y habla ahora de su hijo, ¿verdad? Juan el Bautista, que era el que iba a preparar el camino para aquel que venía. Y bueno, hermanos, pues yo les invito a terminar y leerlo todo, completo esa parte del 1, porque es muy poderoso, y cedo la palabra a mi hermano Jorge. Amén y amén. Y pues continuamos con el capítulo 2, con toda la unción y con toda la revelación que el Señor ha derramado en esta noche en el estudio. Dice así la palabra de Dios, el nacimiento de Jesús, capítulo 2, del 1 al 7. Síganme, por favor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que cuando ellos estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Algunos comentarios de este párrafo. Dice que se promulgó un edicto de Augusto César. Lucas, como evangelista, como autor del Evangelio, es el único que data su historia mediante algún emperador reinante. Y miren qué emperador. El edicto, o sea, en griego el dogma. Edicto quiere decir dogma. Dogma quiere decir algo que por la autoridad es ordenado, un dogma. Era un decreto imperial, y déjenme decirles que Augusto César, fíjense qué coincidencia, era el primer emperador de Roma que fungía, porque antes de él, pues Julio César se quiso establecer como emperador, pero pues no reinó prácticamente nada. Pero Augusto César, después de Julio César, ya fue el emperador, y justamente en el tiempo del primer emperador que reinó en Roma, casi 40 años, fue un emperador, vamos a decir, que duró y que efectuó mucho trabajo para engrandecer a Roma. Fue cuando nació el rey, el verdadero rey, el verdadero todopoderoso sobre la tierra, que venía en humildad, como ya lo hemos dicho en el estudio anterior. Y dice que de todo el mundo, de todo el mundo. Y el empadronamiento que fue ordenado por Augusto tenía solo un propósito: impuestos, impuestos. El propósito era ver a qué gente y cuánto se les podría cobrar los impuestos. Y era una ley, era un dogma, era algo ordenado por la autoridad máxima. Hay otras autoridades como Cirenio, gobernador de Siria, y también pues Herodes, que estaba en Judea. Y todos estos autoridades, pues ya quién los recuerda, eran los grandes de la época.
y pues ya se han perdido en la bruma de la historia. Dice que cada uno debería de ir a su ciudad. En Judea cada cual regresaba a la ciudad de sus antepasados, porque en la ciudad de los antepasados se guardaban los registros familiares. El versículo 4 habla de Galilea y dice que de Galilea subieron. Ahora, ¿qué importancia tiene Galilea? Pues sí tiene mucha importancia. Fíjense que Galilea era una región en torno a un lago, el lago de Genazaret o lago de Galilea. Y miren qué dato tan interesante. Un alto porcentaje de la población de Galilea era gentil, no eran judíos en el sentido de la palabra religioso, no, eran gentiles. Y ya desde los días de los profetas, a Galilea se le conocía como Galilea de los gentiles. Podemos ver Isaías 9:1, no lo vamos a hacer, pero ahí está la cita. Y Galilea de los gentiles. Nazaret era una ciudad situada entre las colinas de Galilea, sobre la ruta mercantil que desde la llanura costeña de Damasco y el oriente llevaban a Judea. Judea, provincia ubicada al sur de Samaria y al norte de Edom y del desierto, limitada por el mar Mediterráneo y por el río Jordán y el mar Muerto. Y finalmente Belén, todos estos sitios se citan en los versículos, lugar ancestral de la familia de David. Lugar ancestral, cosa que ya hemos estudiado con bastante profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué fue el lugar ancestral de la familia de David? Ahora, hablemos de María y de José. Allí está la pareja, dice que se trasladaron, y no era fácil trasladarse, imagínense allí en los medios de comunicación que había, con una mujer ya casi para término de dar a luz, seguramente el transporte era una mulita, un burrito, los caminos pedregosos, colinas, todo tipo de percances, y llegan finalmente a Belén. Llegan a Belén. ¿Y qué pasa en Belén? Pues en Belén dice la palabra de Dios que pues ya no hubo más, su destino era Belén, y allí dio a luz a su hijo primogénito. Versículo 7 habla del hijo primogénito. ¿Por qué menciona el hijo primogénito? El término puede implicar que más adelante María tuviera otros hijos. Por eso le llama primogénito. Ahora habla también de que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Literalmente las investigaciones y lo que verdaderamente dice el texto bíblico es que María y José pues se refugiaron en el establo. La tradición de las gentes que viven en esa zona dice que era una cueva en la ladera de la colina que quedaba detrás de la posada. El tal pesebre para nada se parece a los pesebres de ahora que se ponen los nacimientos, o con pesebres pintados por los pintores del Renacimiento, una cunita muy bien acondicionada, ¿no? Un pesebre es aquel lugar donde se alimentan pues el ganado, donde se alimenta el ganado, y el ganado se alimenta de unas grandes bolsas donde se pone la paja, todo lo que va a ser parte de la comida del ganado. Allí se mete en esas grandes bolsas que se atan, que se amarran a la pared, al muro,
para que no se caigan al piso y estén sostenidas a una altura que las reses y el ganado puedan comer con comodidad. Pues seguramente tomaron uno de esos lugares, pusieron heno limpio, hicieron lo que pudieron con los pañales que llevaban, y allí, amados hermanos, allí pasaron sus primeros horas y días el Salvador del mundo, el Rey, Cristo el Señor, Cristo el Señor. Es impactante. La noche del alumbramiento no debió de haber sido fácil, no había apoyo médico. Era José, un varón bien dispuesto, pero María, una mujer primeriza que iba a dar a luz a un hijo. Eh, eh, Seguramente fue un alumbramiento largo. No dice que Dios haya intervenido de una manera sobrenatural para que el alumbramiento fuera algo anormal. Allí era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que vive la vida de un hombre. Y la vida de un hombre, cuando nace, empieza su vida en medio del dolor, al igual que la madre. Pues no fue un tiempo fácil, más bien fue una noche desgarradora, llena de lucha y de esfuerzo y de fe y de confianza en las promesas, que finalmente desembocó en que el niño llegó sano, fuerte, soportó el frío, el estar en un pesebre rodeado del ganado y con unos padre y madre que, bueno, su padre humano, su apoyo, y su madre pues llena de fe y de confianza en el Señor. Cristo el Señor. Ahora bien, vamos a la parte de los pastores. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y yo quisiera leer, o si alguien me apoya, Ezequiel capítulo 1, versículo 26 al 28. ¿Quién me puede apoyar a leer Ezequiel 1 del 26 al 28? Y elegí este pasaje porque habla de la gloria del Señor. Y esta gloria del Señor que vio Ezequiel, pues es la misma gloria del Señor que vieron los... ¿Ezequiel qué, pastor? Perdón. Ezequiel 1 del 26 al 28, por favor. Amén. ¿Lo leo, pastor? Por favor, sí. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 1, 26 al 28, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Amén. Impresionante. Miren, en este tiempo
que le llamamos de Navidad, que es una costumbre más que una realidad, se simulan muchas cosas y nos quedamos conformes con ellas, pero la gloria de Dios no es para pasar desapercibida. A un hombre santo y puro y fuerte como Ezequiel, verdaderamente lo llevaron al piso. A un hombre como Juan, el evangelista en Patmos, en la isla de Patmos, se humilló delante de la gloria del Señor. Pues cuánto más estos pastores que vieron la gloria del Señor y su resplandor y tuvieron gran temor, lógicamente. Pero el ángel les dijo, no temáis, no temáis. Era la salutación usual para hombres a quienes tal aparición ha de haber resultado terrífica. Siempre Dios responde de esa manera. Cuando revela su gloria, después dice, no temas, porque eres hombre y yo soy Dios. Mi gloria hace a cualquier hombre, por santo que sea, doblegar sus rodillas. Así pues, vieron la gloria del Señor. Y el ángel declaró lo que ya había sucedido, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Como bien lo dijo y lo expresó, y qué gran revelación, el Señor Jesucristo ya era Salvador aún desde antes de nacer. Y cuánto más cuando nació. Él es el único Salvador. No hay otro. No hay otro. No hay otro Salvador. Cristo el Señor. Versículo 11. Aquí está el secreto. Aquí está la revelación desde el principio de los tiempos. Y esto, miren, me llevó a buscar en Colosenses, que alguien me ayude y lea Colosenses 1, versículo 26 y 27. Y 28. ¿Quién puede leer Colosenses 1, 26, 27 y 28? Amén. Dice la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Amén. Miren, con justa razón y mucho valor, mucha valentía, Yazaret definió y expresó lo que dice la palabra de Dios, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y solo hay un Salvador, y es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo Jesús, versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, luchando según la potencia de él, el poder que le daba Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Vean que es bien cierto lo que hasta este momento se ha predicado y se ha expresado en este estudio. Es el poder de Cristo el que ha movido los corazones, el que movió a los pastores, el que movió a María para llevar a cabo ese nacimiento sin atención en medio de un ambiente pues nada adecuado. A José para apoyarla en el nacimiento del niño, al niño mismo
para superar cualquier infección o cualquier problema. Y los pastores cobraron ánimo y fueron a Belén y manifestaron lo que el Señor les había dicho. No temáis, quedemos nosotros con ese. Hay dos cosas aquí que yo siento que debemos llevarnos. El tiempo se acaba, el tema es inagotable y hemos entrado y hemos visto muchas cosas muy hermosas. Voy a leer algo más, ya seleccionado, ¿verdad? Del versículo 40, que dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba en él. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos la gracia de Dios? Pues solamente por medio de él. ¿Se dan cuenta cómo todo va? La doctrina que viene en la palabra de Dios va tomando forma. Si la gracia de Dios estaba en él, dice el versículo 40, y se llenaba de sabiduría, y si él está en nosotros, saca tus conclusiones. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, versículo 41, a la fiesta de la Pascua. Era costumbre de los judíos devotos asistir a la Pascua en Jerusalén. Jesús, para entonces, ya de 12 años, se acercaba a la edad normal para ser recibido en el judaísmo y llamado hijo de la ley, lo cual lo haría miembro cabal de la comunidad religiosa. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, Jesús, sin embargo, el niño, se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Se quedó en Jerusalén, igual que a cualquier niño normal. Quizás lo atrajeron las escenas de la ciudad, pero lo más probable, amados hermanos, visitas que nos acompañan en este estudio, lo más probable es que le hayan interesado en particular las enseñanzas de los maestros que había en Jerusalén, que enseñaban la palabra de Dios. Versículo 46. Ellos regresaron, no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Su interés demuestra que había alcanzado conciencia de la necesidad de comprender la ley. Esto nos pasa a nosotros también. Recibimos a Cristo llenos de gozo, pero no es suficiente. Él ya había recibido la gracia de Dios. Sin embargo, siendo hijo de Dios, vio la necesidad de comprender la ley, de comprender la palabra de Dios, de estudiar la palabra, y estaba en el templo. Y tú me dirás, Jesús, hijo de Dios, necesitaba estudiar la palabra de Dios. Sí. Estaban los maestros más ilustres que se maravillaban de la claridad y el discernimiento con que respondía a sus preguntas. Los padres de Jesús le hacen una pregunta muy humana. Versículo 48. Cuando le vieron y llenos de sorpresa, le dijo su madre, típicamente, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has hecho así? Lo reprendió muy directamente. Como toda madre verdadera, María lo echó de menos cuando al finalizar la primera jornada se detuvo la caravana. Estaba evidentemente preocupada. Esto viene a confirmar algo que Yazaret dijo sobre María. Era una mujer muy escogida.
pero una mujer finalmente con todos los temores, con toda la posible inseguridad que podía haber tenido sobre su hijo y que ya tenía 12 años, y aún así ella regresó angustiada a Jerusalén a buscarlo. La respuesta de Jesús marca un parteaguas de lo que iba a ser de allí en adelante. Los 12 años, fíjense, a los 12 años, Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Los negocios de mi padre. Hay otra versión de la Biblia que dice, en la casa de mi padre. Ambas versiones implican que el joven tenía una fina percepción de su relación con Dios, su padre. Le sorprendía que María y José no hubiesen comprendido tal relación, y les recordó que ya que su verdadero padre era Dios, su sitio estaba en la casa de Dios. Versículo 50. Mas ellos no lo entendieron, las palabras que les habló. Saca tus conclusiones. Eran una pareja de padres muy humanos que tenían un hijo excepcional en todos los sentidos. Versículo 50, ellos no entendieron. José y María no comprendieron todo el alcance de las palabras de Jesús. Es el primer indicio que se nos cuenta de su creciente independencia. La independencia de Jesús no era rebeldía, por favor, no era un rebelde, era un chico, un jovencito sujeto a sus padres. Volvió con ellos a Nazaret, permaneció con ellos, trabajó con su padre hasta el comienzo de su ministerio. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. El corazón de María, pues estaba lleno de preguntas. Si bien no comprendía qué quería decir él, ella nunca olvidó sus palabras. Quizás fuera de labios de ella que Lucas las recibió. Es muy interesante que el Señor levantó a Lucas, el médico amado, para escribir este pasaje, que aunque no lo presenció, pero Lucas tuvo relación de amistad y de conocimiento, dice la tradición, con muchas personas, entre ellas María. María, la madre de Jesús, con María Magdalena, y las entrevistó. Era un muy buen entrevistador y hacía las preguntas adecuadas en el contexto adecuado y anotaba todo, y lo anotaba en el Evangelio. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que es propiamente un solo libro. Lucas y el libro de los Hechos es un solo libro. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No tenía fallas. Quiere decir que aumentaba en tamaño, en conciencia y en su comprensión de los acontecimientos. No tenía las fallas que desfiguran al resto de los humanos en cada una de sus etapas. El relato que sigue en el capítulo 3 lo voy a compendiar en unas cuantas líneas. El relato del ministerio de Juan el Bautista, la genealogía y la tentación de Jesús se presentan como fondo del cuadro en el cual Lucas presenta al Salvador. El bautismo lo enlaza con la vida espiritual de su tiempo. La genealogía afirma su parentesco con la raza humana, y la tentación demuestra su competencia para enfrentarse a los problemas morales
que la humanidad confronta en aquella época y actualmente. Solamente nos queda agradecer a todos aquellos que pues han estado en el discipulado todo este año, y no nada más en este discipulado, sino en todos los discipulados. El Señor conoce los corazones. Y no nada más de nuestra iglesia, sino de todos los lugares donde se predica la palabra de Dios. Estamos confiados de que terminamos y terminamos bien. Todavía el año tiene algunos días desde el punto de vista cronológico. Los hemos de aprovechar como conviene. Jesús seguía con su familia. El Señor estuvo con su familia hasta que tuvo que salir a predicar. Es una historia hermosa. Como esa historia no hay otra. Vamos a, sea de cuál sea tu sentir, baja tu cabeza con humildad y vamos a despedirnos con una oración preciosa, hermosa. No sé si está la pastora Adriana. No. No está. Yazaret, ¿podrías terminar con la oración final? Sí. Bendito Señor Jesús, pues, cuántas gracias te damos, Señor, porque de verdad nos muestra, Señor, cuánto amor, con cuánto amor, Señor, tú planeaste, Señor, el estar con nosotros, caminar aquí en la tierra, Señor, y venir a salvarnos, Padre. Con cuánto amor, Señor, tú hiciste todas estas cosas, mi Señor. Gracias, Padre, por el regalo que nos diste, Señor, de tu venida, Señor, a través de la cual nos salvaste, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Señor, y nos das, Padre. No tenemos, Señor, palabras, Padre, para agradecer, Señor, todo el amor, Padre, todo el amor con que tú nos has amado, Señor, desde el principio, mi Señor. Y pues yo te agradezco, Señor, te agradezco inmensamente, Señor, todo esto, Señor, que tú nos has dado, Padre, a través de estos estudios, de este año, Señor, de discipulado, Señor, donde tú nos has enseñado, Señor, tu palabra, Padre. Cuántas gracias, Señor, te doy inmensamente por todo esto, porque hasta hoy hemos llegado, Señor, nos has traído hasta este día, hasta este momento, Señor, y agradecido, Señor, porque tu palabra, Señor, yo sé que mi vida la ha impactado, Padre, y yo sé, Señor, que también la vida de todos los oyentes, Señor, y todos los que estuvieron comprometidos, Señor, en este estudio, también, Señor, sus vidas fueron impactadas, Padre, porque tu palabra sí es, Señor, tu palabra nunca va vacía, mi Señor, y es poderosa, Padre. Gracias, Señor, por todos esos regalos, Señor, por todos esos privilegios, Señor, que nos das, Señor, y que tú nos has enseñado, Señor, como hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han estado, Señor, desde el inicio, Padre, en estos estudios, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nos despedimos, que tengan una buena noche, tengan paz y recuerden que hay promesas de paz para todos aquellos que buscamos un lugar en el corazón de nuestro Dios. Buenas noches. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias, Yazaret. Buenas noches. Hermanos, bendiciones. Muchas gracias, pastor Yaza. Bendiciones, hermanitos. Buenas noches.